Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Jesús. Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos orar en todo tiempo, cómo podemos tener un sentido habitual de la presencia de Dios. Así que quédate conmigo porque hay muchos desafíos, son desafíos constantes, son desafíos que yo cada día estoy también tratando de vivir y quiero compartir contigo. Así que quédate conmigo. La oración es al alma lo que el oxígeno es a los pulmones. Es la fuerza y la vitalidad de nuestra vida. Es nuestro centro. Es por medio de la oración que entramos en diálogo con Dios. Es en este espacio en donde podemos escuchar su voz y sentir su corazón. Sin embargo, vale preguntarnos, ¿cómo podemos orar cuando nos encontramos tan ocupados? El ajetreo diario a veces nos encuentra totalmente desconectados de Dios. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo hacer para orar sin cesar, como nos dice la Biblia que hagamos? En 1 Tesalonicenses 5:17. Bueno, cuando yo era adolescente, mi pastor me prestó un libro de Richard Foster que se llama La oración. Su consejo fue el siguiente: lee un capítulo por semana y practícalo. Dejándome ese libro y habiéndome dado ese consejo, fue que me encontré leyendo sobre distintas maneras de orar. La oración sencilla, la oración intercesora, la oración de sanidad, y así distintos tipos de oración. Yo leía una a la semana y lo practicaba tal como mi pastor me había aconsejado. Te digo la verdad que fue una experiencia transformadora. Bueno, de manera similar hoy quiero compartir contigo una manera de orar, que no es la única, pero creo que te puede ser de mucha utilidad si no solamente la escuchas, pero te planteas la meta de ponerla en práctica durante el tiempo que estimes pertinente. Así que ponte cómodo para reflexionar sobre este estilo de oración 24 horas, 7 días a la semana. Se trata de tener un sentido habitual de la presencia de Dios. Para eso te quiero presentar a Nicolás Herman, más conocido como el Hermano Lorenzo. Él fue un cocinero que trabajó en un monasterio durante el siglo XVII, sirviendo a su comunidad. Cultivó una profunda espiritualidad, en medio de sus quehaceres diarios, sirviendo a su comunidad en espíritu de oración y búsqueda de la presencia de Dios. Su abad, José de Beaufort, reunió las cartas que recibía del Hermano Lorenzo, en las cuales podemos leer el consejo y testimonio sobre la manera en que el Hermano Lorenzo experimentaba a Dios en su día a día. Quiero leer para ti algunos fragmentos de esta compilación de cartas. La obra completa la puedes encontrar como La práctica de la presencia de Dios. También puedes encontrar los siguientes fragmentos en la excelente obra de Richard Foster llamada Devocionales Clásicos. El Hermano Lorenzo nos cuenta su método en el siguiente fragmento que voy a leer para ti. Dice así: escribo esto solamente porque me has pedido de todo corazón que te explique el método por el cual he aprendido a desarrollar un sentido habitual de la presencia de Dios, la cual nuestro Señor en su misericordia se ha agradado en concederme. Debo decirte que es con gran dificultad que estoy obligado a compartir esto contigo, y lo hago solamente en el acuerdo que no mostraras esta carta a nadie. Si me llego a enterar que permites que se vea, todo el deseo que tengo por tu progreso no me obligaría a enviarla. No obstante, el relato que puedo darte es el siguiente. Antes de contarte el relato, quiero comentar que qué gracioso es que este hermano, este abad, parece que no cumplió su promesa, porque en este siglo XXI estamos leyendo esta carta y la compartió con todos. Pero bueno, mejor así, porque podemos encontrar un tesoro y una riqueza enormes. Así que ahora sí, sigo leyendo para ti el contenido. Dice así: he encontrado en muchos libros muchas maneras diferentes de ir a Dios y muchas prácticas distintas para vivir la vida espiritual. Me di cuenta que esto solo me confundía, cuando lo único que yo buscaba era llegar a ser completamente de Dios, así que resolví dar mi todo por el todo de Dios. Después de haberme dado totalmente a Dios para que Él quitara mi pecado, renuncié por amor a Dios a todo lo que no era Dios
y empecé a vivir como si no hubiera nadie en el mundo, excepto Dios y yo. Algunas veces me imaginé al estar ante Él como un pobre criminal a los pies del juez. En otras ocasiones lo miraba en mi corazón como mi Padre y mi Dios. Lo adoraba tan frecuentemente como podía, guardando en mi mente su santa presencia, recordando a Dios tan a menudo cuando me percataba de que me había apartado de Él. Aquí en este fragmento el hermano Lorenzo nos cuenta que encontró la mejor manera en que él se conectaba con Dios. Detengámonos aquí un momento para reflexionar. ¿Has descubierto cuáles son las mejores maneras en las que tú te conectas con Dios? ¿Cuáles serían? Yo te invito a reflexionar esto porque la realidad es que somos distintos. Algunos quizás les agrade salir a caminar. Otros sienten que están con el Señor mientras hacen alguna obra artística o cantan para Él o escriben algo. Algunos escriben sus oraciones, por ejemplo. Hay distintas maneras también de conectarnos con el Señor y ahí hay mucha riqueza. Así que quiero dejarte esta pregunta para que vayas reflexionando. ¿Cuáles son tus maneras de conectarte con Dios? Conversa con el Señor. Dile, ayúdame a descubrir, Señor, cuáles son esas maneras en las cuales me puedo conectar contigo de mejor manera. Bueno, sigamos adelante con los fragmentos de el hermano Lorenzo, que nos sigue contando acerca de su método. Dice así: mi método más útil es esta sencilla atención, la cual dirijo con apasionada consideración hacia Dios, a quien a menudo me encuentro ligado con dulzura y deleite más grandes que el que experimenta un infante en el pecho de su madre. Tanto es así que, si me atrevo a usar esta expresión, prefiero llamar a este estado el seno de Dios, debido a la inexpresable dulzura que allí saboreo y experimento. Si a veces mis pensamientos se apartan de Dios debido a la necesidad, se me hace volver a Dios poco después por medio de sensaciones internas tan adorables y deliciosas que tengo temor de hablar de ellas. Deseo que veas y conozcas mi gran miseria en vez de los grandes favores que Dios me concede, indigno e ingrato como soy. Quisiera en este momento detenerme aquí y reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar. Se trata de, según escuchamos del hermano Lorenzo, dirigir la atención a Dios. En realidad el problema no es estar ocupado, sino distraído y afanado o dividido. Así que si pudiéramos resumir este punto, diríamos que el método del hermano Lorenzo se trata de redirigir nuestra atención a Dios en contemplación interior. Bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero vamos a escuchar también que a él le costó mucho llegar a esto. Así que ahora nos cuenta un poco de cuáles fueron las dificultades que surgieron en esta búsqueda constante de la presencia de Dios en medio de sus quehaceres diarios. Dice así: encontré mucho dolor en la práctica de este ejercicio, pero de igual manera continué, haciéndolo incluso en medio de todas las dificultades que ocurrieron. Trataba de no preocuparme o enfadarme cuando mi mente vagaba involuntariamente. Hice de esto el centro de mi actividad durante todo el día, además del tiempo que apartaba para orar. En todo tiempo, a cada hora, a cada minuto, hasta en los momentos más ocupados, alejé de mi mente todo lo que podía distraer mi pensamiento de Dios. Esta ha sido mi práctica desde los primeros días que entré en la religión. Aunque lo he hecho de manera imperfecta, he encontrado grandes ventajas en esta práctica. Estoy consciente, sin embargo, de que todas estas ventajas deben atribuirse a la misericordia y a la bondad de Dios, porque no podemos hacer nada sin Él, especialmente yo. Bien, nos vamos a detener un momento aquí para reflexionar en estas dificultades que el hermano Lorenzo expresa. Creo que podemos identificarnos con esto, ¿no? Por el sencillo hecho de que cuando nos detenemos a orar de forma intencional, ya nos cuesta. O sea, imagínate cómo nos va a costar también si intentamos hacerlo 24/7. Me parece que esto es como una invitación a entrenarnos en la oración. Digamos que a tener como una mentalidad de disciplina.
Pero al mismo tiempo, creo que si nos detenemos solamente en la disciplina, pareciera ser que no es suficiente, porque el hermano Lorenzo termina diciendo que esto se atribuye a la misericordia y la bondad de Dios. Es decir, que no se trata de algo que a él se le ocurrió y lo logró por sus propias fuerzas, sino que fue en la misericordia y la bondad de Dios. Así que creo que esto también nos da esperanza, pensar que aunque el disciplinarnos en tener una vida de oración 24/7 va a ser difícil, también podemos descansar en el hecho de que hay gracia de parte del Señor para que podamos seguir creciendo en esto hasta llegar a un punto en que esto sea un sentido habitual, que sea ya una disciplina incorporada a nuestra vida. Bueno, vamos a seguir escuchando este testimonio de las cartas del hermano Lorenzo y nos dice qué pasó después de estas grandes dificultades, así que mucha atención. Cuando finalmente llegué a un punto donde quise claudicar, enseguida me encontré cambiado. De repente sentí en mi alma, que hasta ese entonces estaba angustiada, una paz interior profunda, como si estuviera en su verdadero lugar de descanso. Desde aquella ocasión he caminado ante Dios en fe sencilla, con humildad y amor, y me aplico diligentemente a no hacer ni pensar nada que pudiera desagradarlo. Espero que cuando haya hecho lo que puedo, Él hará conmigo lo que le agrada. En cuanto a lo que me pasa en estos días, no puedo expresarlo. Ya no tengo más dolor alguno o dificultad, porque no tengo ningún deseo excepto el de Dios, el cual me esfuerzo por realizar en todas las cosas, y al que estoy tan resignado que no recogería ni siquiera una paja del suelo contra su voluntad, o por cualquier otro motivo aparte del puro amor de Dios. Desde entonces me he abandonado a toda forma de devoción y oraciones fijas, con la excepción de las que convienen a esta práctica. He hecho de esto el centro de mi existencia, únicamente para perseverar en su santa presencia, en la cual me guardo por medio de una sencilla atención y una inclinación general con respecto a Dios. Me refiero a esta santa presencia como presencia real de Dios. O para decirlo de otra forma, una conversación habitual, silenciosa y confidencial del alma con Dios. Esto hace que tenga a menudo sentimientos de éxtasis interior y algunas veces hasta exteriores. Son tan grandes que me veo obligado a tener que moderarlos y ocultarlos de los demás. Bien, ahí terminan los fragmentos de las cartas del hermano Lorenzo. Los puedes buscar todos si deseas así en internet, los puedes encontrar muy fácilmente. Pero llegando a este punto, seguramente algunas preguntas están rondando en tu mente. ¿Cómo lo hago yo? No soy un cocinero del siglo XVII, ni trabajo en un monasterio, sino que tengo un trabajo difícil, cargo con mucha presión durante la semana. O quizás eres un estudiante que está justamente en etapa de exámenes y viviendo algunas semanas intensas. Tenemos distintas situaciones, pero cualquiera sea tu situación, déjame animarte diciendo que esta invitación a buscar más de Dios es primeramente porque Dios nos busca a nosotros. Aun cuando no lo buscamos, Él sigue siendo fiel. Aun cuando no tuviste un tiempo específico durante el día para hacer tu devocional, Él sigue amándote. Así que si descansamos en esta preciosa verdad, creo que vamos a poder cultivar una paz profunda, porque es la paz que Jesús quiere que podamos vivir cada día. Es una paz que está fundamentada en sus promesas y en su persona y no en nuestro desempeño. Eso no significa que nos quedemos pasivos, ¿no? Sino que más bien nos invita a tener una respuesta de adoración. Y por eso esta invitación a buscar de la presencia del Señor 24/7 como una respuesta de adoración. En segundo lugar, quiero decirte, mira a Jesús. Porque Él dijo que estaría contigo todos los días. Y esto es así aún en tus momentos de mayor preocupación o carga. Él está porque es fiel. Siendo así, esto es que podemos responder dando pequeños pasos, empoderados en su gracia, y no en nuestras fuerzas, sino en su gracia. Luego de un tiempo podrás mirar hacia atrás y ver tu propio avance y te vas a encontrar disfrutando a Dios mucho más frecuentemente, en una conversación, en la calle,
el trabajo, compartiendo junto a alguien o de camino a tu trabajo. Por último, déjame dejarte algunos consejos prácticos para finalizar desafiándote. Durante un tiempo de trabajo o estudio, busca la manera de dejar un recordatorio visual, como una nota, o un recordatorio temporal, como una alarma. Cada vez que suene, puedas pensar que Jesús está contigo en ese mismo instante, en ese mismo momento. Cada vez que lo recuerdes, sencillamente disfruta su presencia. Este es nuestro primer consejo práctico. El segundo consejo práctico es: cada vez que tomes el celular para mirar tus redes sociales, que es bastante seguido, alaba a Dios por su fidelidad o algún aspecto de su creación. Este consejo podemos resumirlo en las 4 M's: menos mensajes, más meditación. Tercer consejo: elimina las prisas. No corras a tu lugar de destino, sino disfruta el trayecto, porque vas caminando con el Señor y Él no está apurado o preocupado. Así que súmate a su ritmo, camina en la paz de Jesús. Recuerda que en este camino vamos dando un paso a la vez, así que te animo a escoger por lo menos uno de los 3 consejos anteriores y luego puedas seguir avanzando al siguiente paso. Espero que esto pueda ser un gran desafío para tu vida y que podamos comenzar a disfrutar desde este mismo instante la presencia de Dios, porque el Señor ya está con nosotros. Así que anímate en este camino, porque el Señor te está buscando. Dios nos está buscando y el Señor nos ama. Qué preciosa verdad para poder detenernos en este mismo instante y sencillamente disfrutarla. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a compartirlo con alguien más, a difundir y a seguirme en Instagram como @uncafeconjesús. Que Dios te bendiga.